Muy buenos días, mi nombre es Isela Mejía, soy licenciada en homeopatía desde hace 15 años. Con mucho gusto, Dios me ha traído por así a nuestra iglesia con ustedes, tal como nos decía nuestra primera alabanza. Ve ante Dios a adorarle. Esa es parte de lo que hacemos nosotros el día de hoy y con ustedes. Eso es lo principal, de todo corazón. En algún momento lo que Él me ha enseñado en mi caminar, se los brindo a ustedes. Vamos a ver el tema de hoy, temor y sistema respiratorio, en donde vemos esta parte tan importante, en donde se ha hablado ya muchas pláticas, ahora sí que hemos tenido anteriores sobre el temor. Vamos a hacer un cambio de dinámica para que lo hagamos mucho más práctico y que lo podamos realmente vivir desde la parte de la palabra. Muy bien, vamos a comenzar después de haber tenido este delicioso refrigerio con la parte de que es inhalar y exhalar. Cada quien, por favor, desde su lugar, no nos vamos a levantar. Vamos a hacer nada más el proceso de inhalar en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos. Entonces, si gustan, vamos a hacerlo juntas. Vamos a inhalar 1, 2, 3, 4 y exhalar 1, 2, 3, 4. Desde ahí vemos una parte que necesitamos hacer cuando tenemos este tipo de crisis. La forma de exhalar, tenemos que fruncir nuestros labios para poder llegar y hacer esta parte mucho más paulatina. El cerebro se empieza a conectar con nuestros pulmones y nos empieza a tranquilizar. Y comenzamos entonces con la palabra. Si fueran tan amables, vamos a abrir sus Biblias. En Génesis 2, versículo 7, en donde nos dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde que comenzamos nos vemos la parte tan importante que tenemos con respecto a lo que habla ya un cuerpo, la parte de la respiración y el soplo de vida. Pero también tenemos la parte importante que nos crea también a través del Espíritu Santo. Está en nosotros y lo tenemos. Ese es algo que nosotros tenemos que llegar. Y cuando hagamos todo el tiempo, a veces en forma inconsciente, pero tenemos en forma consciente la parte de respirar, sabemos que Dios está con nosotros. Dios nos dio el don de vida, el Dios de aliento. Para nosotros, ¿qué es la parte de respirar? ¿En algún momento alguien me podría comentar? ¿Quién guste? Así es, introducir oxígeno al cuerpo. ¿Qué pasa cuando introducimos ese oxígeno a nuestro cuerpo? Se limpia la sangre, se activa todos los procesos. Muy bien. En algún momento tenemos que el sistema respiratorio es aquel que se va a encargar de suministrar el oxígeno, así bien como nos decía. Vamos a requerir de ese oxígeno exactamente ¿para qué? Para estar vivos. Y eso comenzamos desde que nacemos. Las mamás, al momento que que nace nuestro hijo, ¿qué es lo que estamos esperando? Que realmente muchas veces llore, ¿verdad? Que le daba la nalgada al doctor, eso ya no se usa mucho. Simplemente el contacto tan fuerte que en algún momento se tiene, en ese momento empieza la vida. El soplo de vida que lo tenemos en Dios. Eso es lo más importante y que nunca se nos debe de olvidar. Es Él el que está en control y no nosotros ni los médicos. El proceso que vamos a hacer en algún momento va a ser de limpieza. Nuestro organismo va a llegar, va a tener en algún momento toda esta parte de oxígeno y vamos a estar desechando dióxido de carbono. Vamos a inhalar el aire y entonces vamos a sustraer ese oxígeno que es necesario para nuestro cuerpo. Vamos a ubicar un poquito también en la parte anatómica y fisiológica. Necesitamos ver que tenemos un sistema respiratorio hecho perfecto a su semejanza, en donde tenemos el sistema respiratorio primero el alto y después el bajo, en donde el alto va a ser nuestras fosas nasales, va a pasar a la laringe, pasando después por tráquea, la tráquea, que estamos en esta parte, nuestros bronquiolos, los alvéolos y así también nosotros la parte de nuestros pulmones. Una parte muy importante que tenemos también, lo que sostiene toda esta parte, que es nuestro diafragma. Muy importante para hacer esta parte de la respiración. ¿En algún momento saben cuántos pulmones tenemos? Yo creo que todo el mundo lo sabe. Tenemos 2 pulmones, que en algún momento se pueden regenerar y se pueden operar.
También muy importantes para la parte de que sabemos que no los dos son iguales, no como nuestros ojos o como nuestras fosas nasales. Uno es más pequeño que el otro porque nuestra cavidad de corazón también está implicada. ¿Me puede decir alguien en algún momento si el lado derecho o el lado izquierdo es más pequeño que el otro con respecto a los pulmones? ¿Cuál es el más grande de nuestros pulmones? El derecho. Muy bien. Ok. Pasaron el examen. Quiero preguntarte, ¿respiras en forma adecuada? Ahorita que hicimos la parte de inhalación, exhalación, realmente es algo que muchas veces nos vemos con la implicación que no respiramos en forma adecuada. Y eso nos puede provocar todo lo que en algún momento empezamos a ver, ansiedad, estrés, etcétera. No nada más es con respecto a la hidratación, también es muy importante la hidratación, porque muchas veces nuestro cuerpo no tiene la suficiente líquido y sales que necesita tener para hacer una excelente oxigenación. Por lo tanto, vamos a necesitar reaprender a respirar, en donde vamos a llegar, vamos a desintoxicar el cuerpo, vamos a oxigenar nuestras células, va a eliminar los bloqueos emocionales que muchas veces acumulamos, desactiva las neuronas de una zona del cerebro asociada al estrés, ayuda a alcanzar el bienestar y abre así unos nuevos horizontes para hacer de la alegría la pauta de la vida. No todo siempre es malo. Si aprendemos ahorita vamos a tener unas técnicas, si aprendemos a llevarlas en forma correcta, nuestra oxigenación al momento de tenerla al 100%, se van a dar cuenta que hasta el estar con el prójimo va a ser mucho más saludable, porque vamos a estar bien oxigenados y vamos a estar con calma, sin estar manejando el estrés que día a día estamos manejando. A nivel fisiológico, vamos a producir una buena oxigenación a todo el organismo. Va a reducir la sensibilidad del dolor. Hay una relajación también muy importante a nivel del intestino. Va a regular el estrés y va a eliminar toxinas. Si esa parte no lo hacemos, estamos acumuladas todos de toxinas. ¿Y desde dónde comienza? De la respiración. No muchas veces que nos digan, tenemos que hacer un drenaje de aquí, de allá, podemos empezarlo a hacer desde esta parte tan importante que tenemos de respirar correctamente. También lo podemos tocar a nivel psicológico, en donde va a ayudar a expulsar toda esa basura emocional que cargamos día a día. Va a mejorar nuestra paz interior y así también las relaciones sociales, como ya lo habíamos comentado. Todo esto se puede conseguir regulando nuestro ritmo de la respiración. ¿Alguien ha visto, creo que en forma propia, cómo llegamos y hacemos este tipo de respiraciones diferentes? Cuando estamos estresados, ¿cómo respiramos? Muy agitado. Cuando estamos tranquilos, ¿cómo respiramos? Tranquilos, en no forma agitada. Y vamos a quitar todo estrés, todo lo que ya habíamos estado platicando en las pláticas anteriores sobre el cortisol y adrenalina. Cuando a veces estamos viendo toda esta parte diciendo, ¿qué pasa en mi cuerpo? Mucho empieza desde la parte que es lo más importante que Dios nos dio como primer regalo de vida, que fue el aliento, exactamente, el respirar. Muy bien, se ha descubierto que la respiración tiene un núcleo en nuestra mente. Se llama el marcapasos de respiración, un punto que se activa y desactiva con el proceso de ritmos respiratorios, como lo habíamos comentado. Dependiendo cómo estemos respirando, es la parte como vamos a estar equilibrando nuestras emociones. Cada emoción va a tener su respiración. Nunca respiramos de la misma manera, como lo habíamos comentado. Respiramos según la emoción que en concreto estemos instalados en ese momento. Cambiando de respiración, seremos capaces de cambiar así nuestras emociones. La respiración va a cambiar, como lo habíamos dicho, según la emoción, en donde va a predominar nuestra mente. Cuando hablamos de miedo, se hace esto muy difícil el poder respirar. Es como si nos quedáramos postrados, como si nos quedáramos sin aire. De hecho, pueden hasta estar apareciendo sensaciones de ahogo. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono
A nivel químico, esta parte es imposible que el cuerpo la haga. No nos vamos a morir. Simple y sencillamente, el cuerpo empieza a funcionar porque las suprarrenales empiezan a llegar y nos empiezan a mandar una alerta. Siempre las suprarrenales la estamos manejando. La adrenalina. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes si algo sucede a nuestro alrededor. Tenemos que movernos, tenemos que sentarnos, tenemos que estar activos en todo lo que está sucediendo. Pero cuando esta parte se desfasa, las suprarrenales mandan mucho más cantidad de adrenalina a nuestro cuerpo. Y en algún momento tal vez pensaríamos, la adrenalina entra al torrente sanguíneo y va a hacer que nuestras venas lleguen y se expandan. No, al contrario, las venas van a llegar y se colapsan. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando empezamos a decir, siento hormigueo, puntas de mis dedos, puntas de mis pies, ¿qué me está pasando? El cuerpo es muy inteligente. Estamos hechos a semejanza de Él. Él llega y lo primero que va a hacer, va a cubrir nuestros órganos más importantes. Hígado, riñón, pulmones, cerebro. ¿Para qué nos manda en algún momento esa parte de ahogo? Él solito está tratando de hacer un intercambio. Pero al momento que no puede, muchas veces inteligentemente nuestro cuerpo, ¿qué provoca? Un desmayo. Porque en ese momento desconecta nuestro cerebro y nos relaja. Eso es lo que primero hace Dios, antes que nosotros. Automático, cuando lleguemos y vemos una persona que tiene un problema de estos, no se angustien, van a tener su proceso. Muchas veces llegan y dicen, agarra una bolsita, la vas a poner en tu boca y vas a tener solito ese intercambio. Pero ahorita las últimas investigaciones, yo iba a hacer así que una práctica sobre eso. No, las últimas indicaciones nos dicen, no estás metiendo demasiado dióxido de carbono en tu cuerpo. Hay que mantenerlo con paz y hay que llegar y nada más poner a esa persona que se encuentra bien, hablarle y en algún momento llevarlo a la palabra, que yo creo que muchas veces esto es lo más importante. Estamos hablando entonces de la parte de la ansiedad y muchas veces de la tristeza. Una muy querida amiga me preguntó exactamente, Isela, ¿qué son los suspiros? ¿Por qué suspiramos tanto? Dios nos da la capacidad de poder aspirar mucho más oxígeno para tranquilizarnos, para que nuestros pulmones se llenen de lo que hace falta cuando hablamos de tristeza. Cuando llegamos, y esa capacidad que sí la tenemos, es poder llenar nuestros pulmones y de gozo de saber que Él está con nosotros, que nos acompaña. Verlo no como algo feo, por eso que mucha gente voltea y dice, es que ¿por qué suspiras? Muchas veces también es porque hay un momento que hicimos mucho ejercicio y tenemos una gran inhalación para poder llenar esos pulmones. En ese momento quiero que todo el mundo haga una gran inhalación, por favor. Vamos a entrar, vamos a poner 4 tiempos hacia adentro, por favor, de inhalación. 1, 2, 3, 4. Sostenemos 3 segundos. 1, 2, 3, y vamos a fruncir nuestra boca y vamos a ir sacando despacito en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muchas veces esta parte no se logra en la primera vez porque no estamos acostumbrados a hacer una respiración tan pausada, pero poco a poco, llevándolo en la práctica, vamos a ir poco a poco aquietando esa ansiedad y ese miedo. Vamos a revisar ahorita este hermoso salmo en donde nos dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Necesitamos que realmente la gente vea ese gran suspiro que tenemos de vida. Esto es el Salmo 38:9. Un salmo realmente que lo tenemos que llegar y realmente ver a muchas personas que tenemos a nuestro alrededor al día de hoy que realmente suspira. El poder llegar y tener el contacto físico, el abrazo, tanto cariñoso como de la palabra que la tenemos al día de hoy. Podemos ver, Señor, deseo de estar delante de ti. Todo tú lo sabes, todo lo que mis pensamientos, mis emociones, solamente tú sabes, Señor, sabes por el momento que estoy pasando. Necesito de ti y sé que la única esperanza la tienes tú, Señor. Esa esperanza de vida en mi persona. Mi gemido no se va a esconder. ¿Por qué? Porque esa expresión de mi tristeza, esa expresión de angustia, tú la conoces, Señor. Tú la tienes en tus manos
Y tú vas a hacer que en este momento yo pueda llegar y hacer esta gran respiración para que dé realmente calma y paz en mi alma. Si manejamos emociones de conflicto, ira, enojo o temor, solo vamos a encontrar un desaliento de nuestras vidas. En vez de tener una respiración normal, vamos a tener el desaliento. Vamos a hacer una reflexión en donde tenemos entonces el Salmo 135, 17, en donde nos dice: tienen oídos, pero no pueden oír, y tienen boca, pero no pueden respirar. Cuando estamos presentando esta angustia, esto es lo que muchas veces nos pasa, y nos lo dice en la palabra. Daniel 10, 17, ¿cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Yo creo que en este momento, con estos dos grandes salmos, podemos llegar y ponerlo un poquito en reflexión para cada uno en nuestras vidas, por lo que en algún momento pasamos nuestras circunstancias de crecimiento, y siempre tener a nuestro Señor junto a nosotros. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y saber que Él está junto a nosotros y nos acompaña en todo momento. Es algo que hacemos inconscientemente. Cuando jugábamos de niños te decíamos, a ver, ¿quién se va a aguantar tanto la respiración? Era un juego. Al día de hoy, ese tipo no es un juego. Lo hacemos día a día, nuestra respiración y nuestra exhalación. Esta es la parte que a mí me encantó. El papel de la alegría. Para llevar a cabo una reeducación de nuestra respiración y, en definitiva, para la mejor gestión de nuestras emociones, ¿qué es la alegría? En donde muchas veces en la palabra se nos marca. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Hasta nuestra forma de respiración, cuando llegamos y reímos, ¿qué es lo que nos sucede? A carcajadas o a veces calladas, como sea. Es a veces agotante porque entra demasiado oxígeno en nosotros, porque nos relaja, porque llega y nos dice: alégrense, alégrense porque ustedes tienen vida. Está en ustedes el poderlo llevar a cabo. Tenemos también Romanos 12:12, donde dice: alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Tenemos una gran iglesia. No oremos solas, oremos en compañía. Tenemos grandes hermanas, en donde nuestra aflicción también tiene que ser su aflicción. Mis preocupaciones tienen que ser las preocupaciones de esta iglesia. Tenemos que hacer comunidad, que es algo que nos pide el Señor. Es una de las grandes cosas que nos pide. El estar presentes. Y el llegar y ver que tal vez el que está aquí junto a mí está afligido. El que está aquí está triste. Y el que está más allá está con una pérdida. En donde necesitamos abrazar. En donde necesitamos decir: respira el aliento que nos ha dado Dios. Vamos a la parte más tecnológica, donde es el manejo de la respiración y donde vamos a hablar de la respiración abdominal. Cuando los bebés nacen, y normalmente nosotros lo vemos, en donde se ve la respiración, no la vemos arriba en el pecho, la vemos en el abdomen, en donde sube y baja como un gran globo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos dejado de hacer. Muchas veces en meditaciones es parte de lo que hace. Aprende a leer. Inhala, exhala, así como lo estamos viendo en nuestra figura. Eso es parte de lo que vamos a estar haciendo. Para poder nosotros saber si lo estamos haciendo correctamente y para saber si tenemos esa parte correcta, nosotros estando sentados, vamos a poner por favor nuestra mano entonces en el abdomen y vamos a hacer entonces una inhalación ahora sí correcta, en donde no tiene que ir en la parte de arriba nuestro pecho. Tenemos que bajar y tenemos que irnos al abdomen en 4. 1, 2, 3, 4. Voy a detener 2. 1, 2 y exhalo frunciendo mis labios en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la forma correcta a nivel abdominal. El diafragma hace su función
comprime y nos da la libertad de poder. Por eso es que mejoramos hasta todo el problema que tenemos muchas mujeres, el estreñimiento, que es no respiramos adecuadamente. Normalmente con este tipo de respiración, al momento que la hacemos correcta, vamos a ver y vamos a aliviar tensiones en donde nuestro corazón va a estar totalmente fortalecido, va a estar totalmente oxigenado, y así también nuestro hígado, en donde tenemos que llegar y desintoxicar. Entonces, desde ahí comenzamos. Vamos a hablar de desintoxicación, empecemos a respirar en forma adecuada. Tenemos otro tipo de respiración, en donde la respiración va a ser entonces energética. Esta normalmente la utilizamos cuando tenemos grandes dificultades emocionales. Muchas veces es donde tenemos que llegar y vamos a tener gran vitalidad. Tenemos que hacer una expiración, inhalación muy, muy grande para realmente que nuestro cuerpo quede lleno, y una gran exhalación. Eso lo hacen normalmente los deportistas, cuando llegan y tienen una gran inspiración y además a veces es entrecortada. A veces cuando oímos que van caminando por ahí los corredores, que vamos escuchando su respiración. Esa es nuestra respiración energética. No nada más ellos la pueden hacer, nosotros también la podemos poner en uso. Cuando lleguemos y en algún momento que estemos muy enojadas, muy tensionadas, vamos a ponernos en calma y en paz y vamos a hacer este tipo de respiración. Nada más con el acierto que las personas que al día de hoy han tenido problemas pulmonares de COVID, bronquios, no es adecuada porque es muy fuerte. Entonces tenemos que ir paulatinamente, porque recuerden que nuestros pulmones son como unos pequeños globos. Entonces no los tenemos que llevar tampoco al extremo si hemos sufrido de ese tipo de problemas. Tenemos que ir poco a poco, ir dando a esa parte de tejido muscular y le dando el espacio. ¿Cómo vamos a manejar la ira? A través de la respiración. La ira es una de las emociones que más nos van a dañar, tanto cuerpo como mente. Yo como homeópata, nosotros, y como ahorita ya muchas de ahora sí que los médicos nos dicen, todo lo que llega a tu mente a la larga, si no lo resuelves, lo somatizas y el cuerpo habla. Por eso es que nosotros en algún momento, todo lo que hablamos como homeópatas es la sintomatología individual de cada paciente. Eso es lo más importante. No pueden llegar y decirnos, es que yo tengo lo mismo que él, lo mismo que aquel. No. Cada uno fuimos hechos en forma única porque así nos hizo Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Sí hay protocolos, hablamos de grandes masas, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la emoción que tengo al día de hoy? Aunque venga un botecito que diga emoción de tristeza, ¿cómo es tu emoción? Hay gente con la emoción se paraliza de tristeza. Habrá otras personas que llegarán y llorarán todo el día. Y hay gente que estará muy enojada. Si yo no llego a la conclusión qué pasa con esa persona y veo su sintomatología individual, jamás voy a poder llegar al medicamento correcto. Tengo que llegar y ver qué pasa contigo, cuáles son tus emociones, cuáles son tus sentimientos. Normalmente la persona que llega a consulta es que me duele la cabeza y de ahí no la sacamos. ¿De dónde proviene el dolor de cabeza? Alimentos, emociones. ¿Dejaste de comer? ¿Lloras mucho? ¿Te deshidratas? Hay tantas pautas a seguir y tanto que conocernos. No hay que conocer en algún momento que decimos, es que la amiga hace esto y esto, la otra. ¿Cómo actúo yo a mi día a día? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me relaciono con las otras personas? ¿Por qué puedo ver bien al de enfrente y no me veo a mí mismo? ¿De qué emociones estamos hablando? ¿Hago lo correcto? ¿Sirvo al Dios realmente como Él quiere? Una de sus grandes y hermosas mandamientos que nos dice, ama a tu prójimo. Si esa parte no la hacemos, no estamos haciendo lo correcto. Nos va a faltar aire. Vamos a tener que llegar y jalar realmente aire para poder llegar y hacer eso a la persona que sea, llámese quien sea. Vamos a aprender a controlar la ira. Y esto lo hacemos mucho a través de la respiración.
Normalmente cuando vamos a experimentar en muchas circunstancias que tenemos día a día el enfado, necesitamos llegar, vamos a inspirar profundamente y después vamos a exhalar con toda la fuerza que seas capaz. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Muchas veces esto también se utiliza con los brazos. Cuando muchas veces hay tanta ira, hay tanto enojo, nos dicen, agarra una raqueta de tenis. Así que levanta, abrimos todo lo que viene siendo nuestro tórax, llenamos pulmones y pegamos. En ese momento vamos a sacar, pero simplemente ¿por qué es? Porque abrimos, expandimos pulmones. ¿Qué hicimos a final de cuentas? Desintoxicamos, sacamos lo tóxico que está aquí y aquí. Muchas veces así nos encontramos. Esa olla express cuando sale, ahora sí que el chisguido y no nos queremos ni acercar porque tal vez nos va a explotar. Así muchas veces nos encontramos cualquiera de nosotros, día a día. ¿Qué necesitamos hacer? Bajar un poco a la lumbre y poco a poco que se vaya callando y llegar y poner el tapón. Eso es lo que vamos a hacer con nuestra respiración. Inspirar y exhalar. Acuérdense de la olla express. Así nos tenemos que ver cuando estemos con esta emoción de ira. No ser nocivas, no ser tóxicas. Hay que desintoxicar todo lo que traemos aquí, a sacarlo. Nos vamos a levantar en este momento para poder hacer esta práctica, por favor. Vamos a abrir entonces nuestros brazos, por favor. Y vamos a una gran inhalación en 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a abrir mucho más nuestros brazos. Vamos a contener 3 segundos y después vamos a exhalar en 8. Vamos a exhalar, los labios, recuerden, fruncidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volvemos a levantar un poco y vamos a inspirar en 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3. Bajamos y abrimos mucho más en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora relájense sus brazos. Muevan sus clavículas para atrás, para adelante. Y hagan una respiración normal. Inspiren. Exhalen. ¿Cómo se sintieron? ¿Mejor? Muy bien. Vamos a continuar. Gracias. Vamos a evaluar entonces así la forma en que vamos a estar respirando diariamente. La toma de conciencia que hacemos al momento de inspirar y de expirar. Al cuidar tu manera de respirar, también vamos a proteger nuestro cuerpo, nuestra mente y así también nuestra vida. Y con ello tenemos el versículo de Job en donde nos dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Seguimos con los regalos que tenemos en la palabra, muchos regalos de vida y muchos de respiración. Nos vamos a quedar agradeciendo al Señor con estas últimas palabras, en donde es el Salmo 156. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Muchas gracias. Vamos a hacer una última dinámica para poder llegar y cerrar. Padre, agradezco este tiempo que tuvimos en Damas. Señor, ponnos en nuestros corazones y en tu aliento, Señor, el entender qué tan importante es el respirar en forma adecuada. Lo que tú has puesto en nosotros, que nosotros no lleguemos a intervenir en él. Padre, este aliento que tenemos, esta respiración, hazla tranquila, ponnos en paz y tranquilidad todos los días. Todo te lo pedimos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué cara está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Euforia. Médicamente reconocida como un estado mental y emocional en el que una persona experimenta sentimientos intensos de bienestar, felicidad, excitación y júbilo. Tengamos en cuenta que todo extremo es malo. En una ocasión me tocó ver cómo estábamos en una fiesta, estaba una persona muy eufórica, le dio un infarto y cayó muerto. Entonces, todos los extremos son malos, ¿sí? En la cita bíblica dice Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces ya sabemos, todos los excesos nos llevan a alguna enfermedad o algún padecimiento. Gracias. Sí, ¿verdad? Gracias, doctora. Y sí, nos ha tocado ver, ¿verdad? En los diferentes conciertos, ¿no? Donde está tanta euforia que pum, caen desmayados. Y no es por el artista, sino por la hiperventilación. Seguimos contigo, Laurita, y después con Ángeles. Adelante. A nosotros nos tocó la angustia. Y cuando tenemos angustia o miedo, se siente que la respiración se corta y no alcanzamos a respirar. Sientes que sudas en frío y tiemblas. En el Salmo 18:6 nos dice: en mi angustia clamé a Jehová, invoqué a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, confiar en él. Gracias, Laurita. Gracias. Adelante, Ángelita. Bueno, a nosotros nos tocó la tristeza y sabemos que cuando tenemos tristeza nuestra respiración es lenta y tenemos muchos suspiros. Entonces, a nosotros nos gustó mucho ese versículo, el de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Y por último, aquí con Eli, nos falta también la parte de la depresión. Buenas tardes, a nosotros nos tocó el dolor y estábamos investigando que se llama disnea, una manera de respirar de sobreesfuerzo para hacerlo. O sea, yo creo que ni poder respirar del dolor es algo, yo creo que muy, muy tremendo. Y encontramos en Salmos 34, 17, 18, los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. Permítame tanto. Ay, ¿qué hice? De todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Gracias. De nada. Gracias. Y Adri nos va a compartir acerca de la depresión. Aquí en esta mesa nos va a compartir acerca de la depresión. ¿Cómo respiramos en la depresión? ¿Qué hacemos? O más bien, ¿qué no hacemos? ¿Verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de cómo respiramos en medio de la depresión. Concluimos que es un tema en el que te anclas en el pasado, en donde no precisamente estás enfermo, pero tienes un estado de ánimo, de depresión, de desánimo, de angustia, con sentimientos de miedo, temor y desesperanza. Los versículos para animarnos y orar en ellos es el Nehemías 2:2, Romanos 8:6, Salmo 2:5 y Filipenses 4:8. Gracias. Quiero compartirles mi experiencia con el tema del dolor. Les va a ayudar muchísimo. Yo creo que algunas ya conocen un poquito esa respiración, aquellas que han tenido hijo y que han hecho psicoprofiláctico. Pero si no lo has hecho y ni siquiera tienes hijos, no te preocupes, ahorita te voy a decir cómo es. Es muy fácil
y muy, muy efectivo. Y lo puede hacer un niño, tú puedes enseñarle a tu niño si golpeó. Recuerdo una vez con Mark, tuvo una descalabrada, estaba básicamente desangrando aquí en el cuello, y en lo que lo trasladamos al hospital para que lo cosieran, él lo pude dirigir para controlar ese dolor. Y sí ayuda bastante. Entonces, si quieren, pónganse de pie, es muy sencillo. La respiración es rápida, es muy rápida, y la van a hacer así, como si fueran corriendo. Y a medida que el dolor es mayor, igual, ustedes aumentan el ritmo. A medida que empieza a doler, digamos, espero que nunca lo pasen, pero por ejemplo, si tienen se fracturaron algo, un dedito o algo, y se los van a enderezar, y no hay otra manera más que en ese momento. Aquí Rosalina ya le pasó una vez cuando ella se fracturó todo, y pues le tuvieron que en ese momento, en el bosque de los Colomos, digo, no me acuerdo en qué bosque, aquí en el Metropolitano, un médico le enderezó, y obviamente el dolor es casi para que te desmayes. Entonces vamos a hacerlo. La respiración es inhalar por la nariz y exhalar por la boca, con la boca cerrada, y lo vamos a hacer en 2 tiempos, pero vamos a empezar un poquito lento, y a medida, imagínense que tienen un dolor fuerte, y vamos a aumentar la rapidez de la respiración. Entonces empezamos. ¿Sí? No, el aire no llega hasta adentro, sino queda como, exacto, sí, como aquí. Y pero eso manda una señal al cerebro que de verdad controla muchísimo el dolor. Entonces, hagámoslo una vez más. Puede ser al ritmo como te está doliendo, digamos, una articulación, un hueso, la cabeza, o sientes, yo recuerdo que hice esto también cuando tenía la piedra en el riñón, iba camino al hospital, igual era un dolor insoportable. Entonces, cuando vienen las contracciones cuando el bebé, eso es lo que te dicen, aumentas. O sea, casi el sacar el aire es como para liberar toda esa hipoxia que se hace, todo eso que se acumula, y también las emociones, obviamente, eso te ayuda a liberar. Entonces, recuerden, este tipo de respiración es muy, muy, muy buena. Y nada más para leer el último, ¿cuál es la última cita? Aquí la tengo, dice Filipenses 4:8 en cuanto a la depresión, como es un tema de pensamiento que te quedas anclado en el futuro, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud en que ella merece elogio, en esta meditad. Cambiamos nuestra manera de pensar para quitar todo lo que anclamos en el pasado y dejarlo a los pies de Cristo por un futuro mejor.